Hola amigos, bienvenidos al canal. Para hoy tengo un sorpresón. Tenemos aquí el lujazo de tener a mi amigo Marco Invernici, que le conocéis de sobra, pero si no ya os digo, pues bueno, pues es un bonsaísta de muy largo recorrido. Aprendí de Kimura durante múltiples años y allí sigue yendo a dar el callo, ¿verdad? Sí. Ahí a tope todos los años. Y bueno, pues eso, tenemos la suerte de tener buena relación y queremos trabajar le he pedido que me trabaje este árbol, que es un árbol que podríamos decir histórico para lo que es el bonsái en Europa, sí. ¿no? Claro, porque ¿tú en qué año conociste este árbol? Bueno, en 2001. 2001. O sea, Y ya iba de bonsái unos cuantos, ¿eh? claro, o sea, que este debió ser del primer año del museo o algo así, cuando se trabajó. Luego os contaré una anécdota sobre aquello que es muy interesante. Y bueno, o sea, hoy, el vídeo de hoy, bueno, yo estaré por aquí, pero por supuesto Marco es el que va a hacer el trabajo, el que lo va a dirigir y bueno, pues tiene un montón de cosas para explicaros, porque él siempre explica un montón en sus demos, en todo lo que hace. Así es que yo ya me callo y nada, os dejo con él. Bueno, esto es un pino silvestre, un Oyamadori aquí de España. Es un árbol muy raro porque es raro encontrar en Europa un árbol que ya tiene más de 25 años en la maceta y se nota por diferentes detalles. La primera cosa es que tiene un cepillo radical muy maduro, muy compacto, muy tierno y un nevari muy estable. Una corteza de verdad que se ve bastante vieja hasta las ramas más finas, que eso es un detalle que se suele encontrar solo en bonsái muy viejo, y al mismo tiempo es un bonsái que tiene una historia y esta historia empezó hasta muchísimo año que es en Galicia, ¿verdad? Bueno, no, yo el primer contacto que tengo con este árbol, bueno, este procede del Museo de Bonsái de Alcobendas. Ajá. Que esto es de los talleres que hacía Luis Vallejo, y bueno, pues venían los alumnos, venía un grupo de gallegos bastante alborotadores, lo pasaban muy bien ahí, y bueno, pues los alumnos compraban árboles ahí a Luis Vallejo para trabajar y este es uno de ellos. O sea, este partió de ese taller como material en bruto. Entonces, pero lo que comprueba esto pinazo es que a veces solo el buen cultivo, el tiempo y un buen trabajo que puede ayudarnos a crear un árbol que tiene la misma madurez que un árbol que podemos encontrar hoy en Japón. En Japón muchas veces los maestros trabajan árbol que ha sido bonsái por una temporada de 20, 30, 40 años y luego se dejaron por una razón o por otras a crecer un poco libre, para coger un poco más fuerza o porque cambiaron de dueño. Bueno, eso es muy raro encontrar ese tipo de árbol aquí en Europa. Entonces, aquí esta es una ocasión muy especial y le vamos a darle un toque a este árbol con la idea de respetar todo lo que se hizo con este material de primera calidad hasta ahora. El respeto no solo del material, pero también de las personas que trabajaron, ¿no?, en mejorar nuestro árbol hasta ahora, pero tenemos que seguir mejorándolo. Eso significa cambiar un poco algunos detalles. Luego vamos a ver un poco si hay posibilidad de cambiar también el frente, la inclinación de algunas ramas y algunos detalles. Pero la idea principal y de respetar toda la característica más bonita y más interesante de esto bonsái de grande calidad. Vale, bueno, perdón, para terminar, que se me ha olvidado decir una cosa que es importante, y es de dónde viene este árbol. No solamente que es de un taller de Vallejo, sino que este árbol ha pertenecido a Jorge Campos, que es otro grandísimo personaje. Es un grandísimo personaje y además es una personalidad dentro del mundo del bonsái, ¿no? Es amigo nuestro y bueno, pues lo ha tenido, pues eso, todo este tiempo y bueno, pues ahora... un gran placer para nosotros seguir su trabajo. Eso es. Así es que bueno, ya a continuación ya nos metemos en la parte técnica y vamos hablando.
pasa muy a menudo en Europa, que a veces cuando un nuevo artista empieza a trabajar un nuevo material, siempre tiene la tendencia un poco a intentar de cambiar las cosas para darle su propia imagen, su propia visión. Pero lo que pasa mucho en Oriente, yo opino que tendría que pasar más aquí en Europa, tendría que también un sentido común de respeto en relación a todo lo que se hizo antes. Entonces, por ejemplo, en el caso de esto pinazo, aquí en la parte trasera, notamos como casi el Nebari parece salir un poco mejor, un poco más ancho, un poco más compacto, con un buen movimiento, y aquí la segunda parte del tronco. Entonces también se podría hacer bonsai también por ese lado, eso sin dudas. Pero la verdad es que lo que tenemos ahora es un bonsai que tiene una construcción de ramificaciones mucho más desarrollada, muy bien desarrollada, y sería casi una pena destruirla toda solo para mejorar de muy poco un detallito del Nebari, porque la verdad es que el Nebari también por ese lado está bastante bien, está suficientemente bien, pero aquí tienes un pequeño fallo porque está bastante vacío ahí por el medio, pero solo para cambiar estos detalles no merece la pena cambiar todo el árbol. Eso es una cosa importante. Entonces, con esta variedad de pino silvestre sería bastante complicado crear volumen muy ancho. Entonces, todo el volumen tendrá que ser bastante plano. Entonces, si las ramas que tienen esta inclinación la van a bajar mucho, o creamos muchos diferentes niveles, que también es posible, nos va a costar un montón de tiempo, o tendremos que bajar poco la rama para aprovechar de la mayor cantidad de ramificaciones que tenemos. Entonces, la idea un poco, porque esto es la idea que tenemos, es que, por cierto, tenemos que aprovechar de un montón de brotes, un montón de ramas finas que tenemos en estas ramas, pero al mismo tiempo tenemos que contrastar un poco el sentido que esta rama, estando muy fuerte, en muy buena salud, cada día, cada año parece subir un poco más. Entonces la idea principal es con un tensor bajarla un poquito, pero no demasiado, porque si a bajarla mucho, luego tendremos que cambiar completamente la estructura de la ramificación. Y al mismo tiempo, lo que queremos mostrar más es el movimiento de la segunda parte del tronco. Por cierto, tenemos un Nebari muy ancho, muy fuerte, una parte central del tronco que no es increíble porque no tiene gran iconicidad y movimiento, pero por cierto, un detalle muy típico de los silvestres, es muy interesante que tenemos que mostrar, es la segunda parte del tronco que tiene mucho movimiento. Entonces, la idea es abrir un poco la ventana para poder disfrutar de la belleza de esta parte central del tronco. Esta es la visión lateral del árbol del lado derecho. Y lo que podemos notar es cuánto larga se hicieron las ramas. Eso es el frente, ¿ok? Mi visión ahora es el frente. Entonces tenemos estas ramas que de verdad tienen casi 10 o más centímetros cada ramita secundaria y terciaria, 10 centímetros, demasiado larga. Entonces tenemos que aprovechar de la capacidad de esta variedad de rebrotar, y tenemos que empezar a cortar y a estimular el crecimiento de nuevas ramas interiores. Entonces, más que cortar ramas grandes, lo que tenemos que hacer es ofrecer a la oportunidad a estos árboles que tienen una muy buena salud de rebrotar. Entonces vamos a cortar, a reducir el largo de la mayor de las ramas, y en alguna tendremos que dejarla un poco más larga, en otro podemos cortarla mucho más porque aprovechamos de un brote que naturalmente crece en la parte interior, pero la idea es mucho de compactar. Lo bueno que tenemos que esta variedad es una variedad que las ramas cuando crece no se pone muy floja, pero crece bastante en un sentido horizontal, y eso es muy importante. Entonces, una de las razones por qué este árbol a lo largo de 25 o 30 años de cultivación llegó a este nivel es porque es una muy buena variedad de pino silvestre. Entonces, ahora que tenemos más o menos una idea general de cómo se desarrolla el árbol, empezaremos a poner los tensores más importantes, más grandes. La idea es de empezar a doblar un poco más hacia abajo esta primera rama. Luego vamos a preparar todas las ramas podándola todo al principio.
es un método, yo opino ser mucho más efectivo, mucho más importante, mucho más práctico, de tener una idea. Antes de empezar tenemos que tener una idea general de cómo se desarrolla el árbol. Entonces tenemos que tener una idea clara de la estructura de cada rama, y para hacer eso, una cosa que nos ayuda, por cierto, es hacer la poda de todas las ramas antes de empezar a alambrar. Más que empezar a alambrar y luego intentar de entender cómo se desarrolla el árbol. Entonces, tenemos un proyecto, tenemos que empezar en una cosa, es seguir paso por paso su evolución. Entonces, primero doblaremos las ramas, segundo hacemos un trabajo de poda, cuando el árbol se hace un poco más ligero, luego vamos a empezar a trabajar los detalles, empezaremos con los detalles del nevar. Luego, una cosa me gustaría explicar, también el tema de que en los pinos, a veces el problema es que a no encontrar brotes en la parte más interna de las ramas, como en este caso, te pongo un ejemplo. Aquí tenemos la aguja 2022, 2021, 2020. Si ahora lo voy a podar en este punto, puede ser que en la primera parte del año él va a rebrotar aquí o atrás. Se le podo todo el 2021. Puede ser que esta aguja no va a ser suficientemente fuerte para invitar la energía, la savia, a llegar hasta aquí. Entonces, a veces cortamos ramas solo porque se encuentra demasiado larga, porque detrás no encontramos brote trasero, como en este caso, pero es una pena a veces. Entonces, casi lo que se puede hacer es cortar la punta. En esta temporada, la verdad que sería mejor casi hacerla próximo mes, pero ahora, bueno, estamos aquí. Esa es la última posibilidad. Entonces, te pongo, aquí tenemos un brote, entonces aquí lo podemos podar. Esta aguja está un poco flaja, entonces casi que no. Pero cuando encontramos agujas que están bastante fuertes, en este caso, lo podemos aquí. Claro, porque te estás encontrando bastante diversidad de vigor de unos brotes a otros. Eso, de brotes, también de agujas. Porque hay mucha aguja, sobre este árbol hay agujas de 3 años. Ya, eso es un montón. Es un montón. Entonces no se hizo nada seguramente en este árbol en el último 3 años. Entonces, brote 2023, aguja 2022, esto producción 2021, esto 2020. Entonces significa que este brote empezó con el COVID. Esto es mucho tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, en este caso, pero porque aquí tenemos medio brote y aquí uno más grande, podemos podarlo así, ¿eh? Sí. Pero, a ver, enséñame por dónde ha quedado el corte. sí, Se ha quedado aquí, y aquí tenemos, dejamos un poco de agujas para tirar savia. Aquí estos brotes va a brotar, no va a brotar, bueno, eso lo vamos a descubrir solo viviendo en primavera. Pero por cierto tenemos estas. Si esta va a secar, que no pasa nada, lo cortaremos aquí. Sí. Y en este caso es diferente. Lo que queremos hacer, porque tenemos brotes soltanto en la parte apical, podamos solo los brotes que van abajo, pero cuidado que aquí tenemos estos brotes, porque en futuro lo que podremos hacer y cortar eso, si eso se va a desarrollar como un buen brote, podaremos esto para darle más fuerza a este brote pequeñín. Pero si esta va a crecer o no, bueno, nosotros no lo sabemos, pero le ofrecemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, también al ser una poda general en todo el árbol, que se va a reducir mucha cantidad de brotes fuertes, ayudas a que esos pequeños se puedan... Sí. Y luego, otra cosa importante, es cuando se trabaja un árbol por la primera vez, mejor casi no limpiar demasiado agujas. Le quitamos agujas que se van abajo, porque si, te pongo un ejemplo, en la temporada 2023 empezarán a salir aquí brotes,
yo puedo podarlo aquí, dejando solo agujas. Entonces la savia seguirá llegando para mantener verde las agujas, pero luego empujará más fuerza aquí. Entonces, claro, que si quitas todas las agujas, pues no existe la posibilidad de que pueda brotar o que puedas irte atrás. Eso es. Muy bien. Muy fuerte. Bueno, no sé si todo el mundo entenderá lo de las agujas de 2022, 2021, 2020. O sea, habrá gente que esté pensando, joder, ¿cómo diferencia las agujas de un año a otro? Bueno, es una muy buena pregunta. En este caso, lo que se nota es un diferente tamaño. Se nota que en esta rama, no en todo el árbol, en esta rama, la 2022, por cierto, tiene un diferente tamaño de la 2021. Entonces, estamos en 2023. Esta, por cierto, salieron el año anterior, 2022. Esta están totalmente diferentes, 2021. Pero esta, están todavía diferentes. Esta no crecieron en el mismo año. Tienen un tamaño en un largo completamente diferente. Entonces, ese es 2020. Entonces, puede ser que la última vez que esta fue trabajada fue el 2019. Claro, cada año tiene, como se ha cultivado o no cultivado de una manera u otra, pues tiene un tamaño de aguja y bueno, y eso es una buena pista para distinguirlo. Y luego, en alguna rama no encontramos la temporada 2020 de agujas y en otra la encontramos, depende de eso. Bueno, no está... Bueno, yo te puedo decir que el último año que ha estado, porque ha estado aquí, el último año ha sido puramente de cultivo, de recuperar vigor y efectivamente no se le ha hecho... o sea, de trabajos de poda, ninguna. Nada. Ninguna. Bueno. Pero a veces... para preparar el material, también como lo hacemos de caduca, podemos hacerlo de conífera. Entonces, a veces podemos utilizar solo la tijera para preparar un material, también de conífera. Entonces, a veces es suficiente hacer dos cosas. La primera, podar. ¿Y cuál es la parte que vamos a podar? La rama es más fuerte. Porque una rama más fuerte siempre podrá recibir el estrés de una poda fuerte. Entonces, si está fuerte, seguirá siendo fuerte. Esto está fijo. Y entonces podemos podarla fuerte para ayudar la energía a que se va a compartir con ramas un poco menos fuertes. Luego, una otra cosa que es muy importante hacer, si encontramos ramas que está hacia abajo, que está un poco flaja, es suficiente un trocito de alambre ahí, para que crezca en un sentido horizontal. Porque una rama que crece así, por cierto, no crece bien cuanto unas ramas que crece horizontal. Solo ese cambio de posición hace que se le ayuda a recuperar el vigor. Exactamente. Y otra cosa que podemos hacer, mira, notamos como esta ramita finita está un poco atrapada entre dos ramas fuertes. A veces lo que pasa mucho es que esta se cae un poco y se deja atrapada entre dos ramas más fuertes. Pero a las fuertes no le importa nada de la fina, pero nosotros necesitamos que todas las tres. Entonces, a veces lo que es suficiente es peinar las ramas solo con las manos, así. Entonces, le permitimos a toda la rama, en particular a las finas, de crecer hacia arriba. Entonces, aquí notamos que tenemos esta rama que tiene ramificación primaria, secundaria, terciaria, con muchos brotes naturales y algunas ramas muy fuertes que están cogiendo la fuerza a ramas un poco menos fuertes. Bien, entonces la idea es que esta rama se tiene que hacer más compacta. Empezamos de izquierda a derecha, entonces aquí notamos un brote pequeño. No vamos a cortar justo aquí, le dejamos un espacito a unos cuantos milímetros, ahí. Entonces, y aquí podamos aquí. Aquí, bueno, misma cosa, ahí. Entonces, esta, porque esa es buena, pero es un poco débil, entonces bien, podamos aquí. Esta no tiene muchos otros brotes, bueno, pasa nada, aquí podamos esta. Esta está más flaca de la otra, entonces aquí tenemos dos brotes, y podamos la que va hacia abajo.
Aquí mira, 1, 2, 3, 4, mira, suficiente 2. Súper vigorosa. Esta otra, súper vigorosa, bueno vigorosa, es súper vigorosa la rama entera, porque tenemos 1 y 2. Pero para que esta sea un poco finita, bueno, la podamos aquí para que trocito de ramas va a proteger esta pequeña. Y nada, aquí mira, la parte hacia arriba y la parte de abajo, bueno, la parte de abajo, chao. Entonces, ahora, lo que nos dejas es el 40% del volumen de las ramas inicial, pero habemos mantenido casi todas las ramificaciones, primaria, secundaria, terciaria, pero lo que habemos hecho es que ahora la rama se presenta con 5 centímetros más corta y con todos los brotes interiores y al mismo tiempo con muchas ramificaciones. Entonces no merece la pena de cortar mucho las ramas grandes. El primer año le ofrecemos la posibilidad de compactarse y de rebrotar. Luego, años después, años, vamos a seguir haciendo más de selección de ramas principales. Muy bien, entonces, ¿me recordáis cuando he comentado el tema de que queremos poder disfrutar más de la belleza de la segunda parte del tronco? Muy bien, entonces lo hacemos en dos maneras. La primera, vamos a cortar estas ramas. Ahí, está cortada. La dejamos aquí, la hemos cortado un poco larga para darnos la posibilidad de hacer un jean, y luego si el jean sobra, lo vamos a cortar. Pero bueno, ahora vamos a entender por qué he dejado estas ramas. Muy bien, porque es muy importante explicar este tema. Entonces, esta parte del tronco es la más fea, entonces podemos cambiarla, es muy complicado. Bueno, entonces, por suerte, Jorge nos dejó esta rama que justo hace este trabajo, el tema de disimular un poco esta parte un poco recta y menos interesante del tronco. Entonces utilizaremos estas ramas que habíamos, por cierto, podado, y al mismo tiempo, porque esta parte, la parte interior de esta rama está un poco vacía, al principio utilizaremos esta otra rama para crear un otro volumen. Y al mismo tiempo crearemos aquí una ventana para que se pueda aprovechar muy bien de la belleza de la segunda parte del tronco. Luego, una de las razones por qué utilizamos también esta rama es muy importante, porque si vamos a cortar esta rama, todo el volumen general del árbol se va a hacer, por cierto, más asimétrico, pero al mismo tiempo más ligero. Y si vamos a cortar mucho de la parte de la copa, entonces también tenemos que reducir también el volumen del cepillón radical y más que todo de la maceta. Y esto es una cosa que al momento no quería hacer. Opino que en futuro la maceta podría hacer un pelín más pequeña, pero no tanto. Entonces le vamos ahora dejar un poco de equilibrio entre la parte de la derecha y la parte de la izquierda. Oye Marco, ¿qué andas haciendo? Te veo ahí poniendo un tensor. Bueno, ponemos un tensor porque la verdad no hay sentido con una rama de ese tamaño de alambrarlo. Es mucho mejor utilizar tensores, y la ventaja de utilizar tornillos nos permite de agancharnos en cualquier lugar y hacer el esfuerzo en cualquier lugar. Entonces la idea es que esta rama que quiero bajar ahora pasa por encima de la primera parte de la primera rama. Entonces no es muy bueno. Entonces sería mejor que esta rama pase por este lado, porque aquí hay una valle. Entonces lo que vamos a hacer... Ella, ¿no? Eso es. Y bueno, lo que estamos viendo esto es una rama trasera. Eso es la rama trasera, y va a ser una de las ramas que nos van a dar la idea de profundidad. Porque la verdad que tenemos en la primera rama bastante baja, pero entonces pensamos que el punto de profundidad del trasero tiene que ser todavía bajo, pero la verdad que aquí en la parte baja no tenemos muchas ramas. Entonces me gustaría que desde el frente de la persona entrar y luego encontrar aquí en la parte trasera un otro rama. Una rama. O sea, que estás como creando la ilusión al modificar el eje de la rama, como que esa rama está naciendo desde más atrás y cae de manera natural en la posición que... Eso es. Muy bien. Ahora la vamos a doblar. La cosa buena de estas ramas que ya han sido trabajadas de mucho tiempo, entonces tiene buena flexibilidad, pero es muy importante respetar la corteza. Entonces
no vamos a poner rafia, no vamos a poner alambre muy fuerte. Primera cosa importante, tocar las ramas con mucha delicadez para entender un poco cuáles son los puntos donde, por lo cual se puede doblar, los puntos fuertes, los puntos débiles, si doblándolo se va a romper, se no va a romper, bueno. ¿Por qué no habíamos hecho esto check-up de las ramas? Lo que hacemos ahora, la hemos empezado a doblar, bien, ahora que se descansa un ratito, empezamos un otro trabajo, luego le echamos un otro golpito con el primer tensor y empezamos y lo bajaremos con el segundo tensor. Entonces también cuando se utiliza el tensor es muy bueno dejar un poco de relax, un poco de espacio entre una dobladura y una otra. Entonces una rama puede llegar de este punto a esto, pero lo puede hacer poco a poco. Bueno, Marco, entonces, ¿has terminado ya con la poda? Mira, con esto, tac, con esto el último. Ahora habemos podado todas las ramas de la primaria, secundaria, terciaria, la hemos examinada toda, pero la verdad, como he mencionado antes, no he cortado, aparte de esta rama primaria, no he cortado casi ninguna de la primaria y muy poca de la secundaria. Y más que todo he podado atrás la terciaria para ofrecerle la posibilidad de rebrotar en la temporada 2023-24 y 24-25. Luego opino que en 2-3 años podremos hacer una poda bastante fuerte, porque algunas ramas sigue siendo bastante larga. Bueno, y ahora te veo que te has preparado los alambres, ¿no? Muy bien, sí, porque ahora que hemos acabado de podar todas las ramas, empezamos a alambrar. La idea es de alambrar lo menos que puedo, no porque no tengo ganas de trabajar, como todos los italianos, pero más que por tema de que menos alambres ponemos, menos se va a marcar a su día y más antes acabamos. Y menos estrés le va a dar al árbol. Yo suelo, cuando trabajo el árbol por la primera vez, siempre empiezo por una rama trasera, por un tema de respeto, porque la estructura de la rama trasera es un poco más simple a nivel estético de la rama frontal. Entonces, a mí no me importa si soy un maestro, trabajo muchos árboles o cualquier sea. Yo siempre empiezo por la parte trasera de la primera rama, que suele ser la parte, opino, más simple. Porque cada rama tiene su toque, su característica, y tenemos que quiero conocer bien los detalles más pequeños de este árbol, entonces empiezo con la parte más simple. Sí, de hecho la primera rama que has doblado con un tensor es la trasera. Es una rama trasera, sí. Y ahora estás de la rama principal, que es enorme, te has ido a la subrama que va a ir a la parte trasera. Exactamente, muy bien. Entendido. Mira, siempre importante poner la pulgada por el otro lado de la curva. Entonces, pongo la pulgada aquí porque quiero doblar estas ramas a la izquierda. Entonces hago esto. Para que por el otro lado de la pulgada hay el alambre que protege las ramas. Si yo haría lo opuesto, si yo pondría la pulgada tocando el alambre por mi lado izquierdo, por el otro lado no había nada. Entonces cuando hago esto, aquí sin tener protección, se podría romper o dañar la rama. Entonces la posición de la pulgada es muy importante, aquí. En el bonsái siempre hay algo que contar. Algo que contar, porque es todo técnica, eso no hay nada que... Porque, como dice él, hay una razón por todo. Luego, que yo me doy cuenta que el por qué hago algunas cosas, bueno, depende si tengo la gana de querer explicar. Pero si no, hay una razón porque ahora puedo esto y no puedo lo otro. Hay una razón porque juntado esto y no esto. Mira, hay siempre una razón. Que si uno se enfoca mucho con el trabajo, no tiene la posibilidad y la manera de explicarlo. Pero si uno no tiene que pensar al trabajo, porque ya lo ha hecho toda la vida, puede enfocarse en la
en el explicar lo que hace, el por qué lo hace. Muy bien, entonces, la prioridad más importante de este trabajo no es tanto crear algo que tiene un nivel de estética o de acabado muy alto. La cosa más importante es preparar estas ramas, podarla y alambrarla para que puedan crecer como ramas mejor para el futuro, que se hacen en ramas que van a crecer muy bien, muy fuerte. Es muy importante con todos los brotes que miren hacia arriba. Entonces, he encontrado en esta primera fase del trabajo, cuando ahora he alambrado las primeras ramas, muchas ramas que tenían los brotes que hacían así, así, así. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es mirar antes de alambrar, mirar las ramas, ver un poco en qué dirección se mueve el brote, entender si tenemos que rotear, por ejemplo, en este caso, las ramas en ese sentido. Entonces, si tenemos que hacer 90 grados a la izquierda, muy bien. Entonces, tenemos 3 espirales de alambre, bien. Entonces, hacemos la primera espiral, la segunda espiral, la tercera espiral. Para que al final, cuando el alambre se acaba y si acerca tanto al brote, se acaba el alambre, se corta y ya está en su posición. Entonces, la idea más importante aquí es peinar todas las ramas para que todas las ramas se presenten muy bien en dirección de la luz. Y al mismo tiempo habremos abierto muy bien las ramas y colocado un poco más arriba las ramas interiores para que coja más fuerza y crezca en dirección del sol. Y por cierto, hicimos un poco de capitas y volúmenes diferentes. Pero ahora la verdad que el resultado estético es mucho menos importante que el resultado técnico. Y esa es la cosa que estamos cuidando ahora que hemos empezado a alambrar este pinazo. Bueno, Marco, ¿cómo va la cosa? Que se ve ya mucha evolución, ¿no? Porque el lado Sí. derecho está alambrado para el fondo. Sí, poco a poco estamos llegando al ápice. Mira, al final hemos conseguido abrir aquí una ventana para poder aprovechar la belleza de la segunda parte del tronco, la tercera parte del tronco que tiene un buen movimiento. Por cierto, tenemos que encontrar un poco un compromiso porque muchas de estas ramas se encuentran 5 o 10 centímetros demasiado larga, en particular esta y otra que la verdad que le hice la poda, pero no pude podar tanto porque nada, bueno, tenemos que esperar un poco y estimular más rotaciones. Ahora, una cosa muy importante que hice, no sé si lo recordáis, pero tenía antes un lápiz bastante compacto. Y el problema es que todas las ramas salían todos los mismos lugares y no el mismo lugar, y eso fue un poco un problema porque la verdad quería crear más capitas en la parte baja, también en la parte hacia arriba. Entonces lo que hice con un tensor, más o menos casi levanté la lápice y lo llevé un poco más atrás. Aquí no se puede ver en el vídeo, pero hay un tensor bastante fuerte que levantó un poco lápice para tener la posibilidad de tener un poco más de espacio, entonces crear un poco más de copas. Luego, una otra cosa muy importante, esta rama que era justamente esta aquí, antes estaba más a vuestra derecha. Entonces lo que hice con 2 o 3 tensores, sin utilizar pero alambre grueso en las ramas principales, la llevé un poco más a lo que ahora la parte trasera, un poco más a la izquierda, para que luego las personas que se pondrán enfrente del árbol podrán, con el ojo que se van a penetrar adentro del árbol, encontrar una rama trasera aquí en la parte posterior del árbol. Y nada, y otra cosa muy importante, lo que hicimos fue crear un poco de destaque
un poco de espacio entre la primera rama y la segunda, el volumen general de la primera rama y el ápice y la parte apical, para que le damos un poco más de identidad a lo que es lo estilo y la fuerza también estética de lo que es la primera rama. ¿Okay? Bueno, aquí vamos continuando y falta muy poco. Muy bien, entonces habemos acabado la primera fase de este trabajo que ha empezado hoy y por cierto seguirá en los próximos años. Se nota seguramente ahora mucha más diferencia entre la parte de la copa por arriba y la primera rama. Y esto lo hice para dar más identidad estética a la primera rama, que tiene por cierto un tamaño, un grosor, un volumen que justifica casi de tener un propio volumen casi separado, pero el mismo volumen grande de la primera rama se comparte en otros volúmenes diferentes. Y una otra cosa muy importante es que ahora se ve un poco más la rama de profundidad, que antes no había algunas ramas, entonces habíamos llevado esta rama un poco más atrás y poco a poco esta rama, aquí donde tengo la mano, crecerá, no tenemos que podarla para llenar un poco más ese espacio. Aquí por cierto podéis notar como al final no he cortado esta rama y la vemos cortada pero la parte a la izquierda para permitir a los ojos de entrar y poder aprovechar de la belleza de la tercera parte del tronco, que tiene mucho movimiento, que es uno de los detalles más interesantes de este material. Y al mismo tiempo he abierto aquí una ventana para poder ver un poco el detalle de madera seca ahí a la derecha. Opino que con el volumen de la primera rama, que está tan fuerte, pesada, a cortar totalmente esta rama aquí, la primera rama a la derecha, si había podría conseguir un bonsai demasiado sin equilibrio. No había mucho equilibrio. Entonces con esta rama un poco que tenemos aquí a la derecha, vamos a mantener un equilibrio un poco más bueno, un buen equilibrio. Entonces, otra cosa que habíamos notado, que aquí en la parte por arriba la rama, por lo tanto que le he podado, y siguen teniendo ramas bastante largas, entonces el volumen del ápice ahora es bastante cabezón, bastante grande, y poco a poco las ramas se harán un poco más cortas y eso es un trabajo de poda, un trabajo de tijera. Y al mismo tiempo, un detalle bastante importante, y esta rama. Entonces esta rama se encuentra en la parte trasera, pero en la parte frontal hay una ventana para que los ojos puedan llegar a la parte trasera del árbol para ver esta rama, para que cuando leímos la forma del árbol no lo leímos solo de la parte frontal, podemos tener alguna referencia de la parte trasera. Entonces los ojos no solo van izquierda-derecha, van enfrente, atrás, para darle un poco más un sentido de tridimensionalidad en el árbol. Pero bueno, y un otro detalle importante, hemos dejado aquí un gym pequeño, que puede ser que es bueno, puede ser que en un futuro lo vamos a quitar, no pasa nada. Pero por cierto, al lado de estos detalles bastante interesantes, tenemos una de las ramas peor de todo el árbol, que es esta rama, que ahora mismo se nota que es más larga que la rama que tiene hacia abajo, y es un poco un compromiso estético y funcional ahora mismo. Yo necesito esta rama en futuro, y a poco intentaremos de estimular rebrotación aquí atrás, pero ahora mismo a nivel técnico no es muy buena porque está poniendo en la sombra esta rama. Entonces
toda la rama ha sido podada y colocada para que no va a tapar o poner en la sombra cualquier otra rama. Eso es una cosa muy importante. Y nada, entonces la ventaja fue el utilizo de muchos tensores, porque hay ramas que son bastante flexibles, de gran tamaño, y no tienen, y también tienen una buena corteza, pero es un árbol que ya tiene muchos años de cultivo en la maceta. Entonces, mucho mejor prefiero utilizar muchos tensores más que poner alambre de los 4, de los 5 en esta rama, porque al final no la vamos a... no merece la pena de estropear la corteza, ruinar las ramas, y si puede conseguir con un pequeño trocito de alambre utilizado como tensor, se puede conseguir mucho más que lo podemos conseguir con un alambre muy grueso. Y el último detalle es que el árbol, al contrario de lo que se hace usualmente de compactar el material, lo hemos hecho todavía más alto, porque con un tensor he llevado parte del lápice un poco más atrás, y entonces ahora el lápice es un 4 o 5 centímetros un poco más alto, para darle un poco más de conicidad y para permitir de crear más capitas y más rama de la parte apical. Entonces aquí estamos, tenemos solo que ahora en la segunda parte de la primera y segunda parte de la temporada de crecimiento, solo dejarla crecer bien, y por cierto empezar desde la segunda parte de la temporada de crecimiento, hacer un trabajo de poda mirado para equilibrar siempre la fuerza del árbol, podando más la parte más fuerte como esta y dejando crecer la parte trasera y algunas ramas que todavía se presentan un poco débil. Bueno, fenomenal. Entonces, bueno, pues ya hemos terminado, y bueno, pues nada, agradecerte que estés aquí con nosotros. Bueno, los chicos del club que también están por aquí, ya, bueno, disfrutando de la experiencia, y bueno, pues eso, muchísimas gracias, y ya para... Bueno, pues, a la próxima vez. Eso es, hasta la próxima vez, ya haremos más cositas. Así es que nada, gracias a todos, chao. Gracias.